A ver, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana reiteró a través de Twitter, hoy todo el mundo funciona a través de Twitter o cosas parecidas, reiteró que quienes ya tienen turno en Guyana tendrán que ir a Guyana, pero incluso a partir de enero. Pero hay muchas preguntas de todas maneras en el tintero y una de ellas se refiere a las visas de visita. Hemos convocado al doctor Ángel Leal, abogado de inmigración, para que nos ayude a entender todo lo que está sucediendo. ¿Cómo le va? Bien, bien, gracias a Dios, todo bien. Todo bien. A ver, vamos a leer exactamente qué es lo que dice la embajada. Dice: atención solicitantes cubanos de visa, recuerden que cualquier solicitante cubano de visa que originalmente estaba programado, es decir, que ya tenía el turno para una cita de visa de inmigrante en Georgetown, Guyana, debe asistir a una entrevista en Georgetown, Guyana. Su caso no será procesado, y agrego yo, aquí en La Habana, ¿no? Es lo que se entiende. Es correcto, no es así. Esa es la página, Sí. el nombre de usuario de Twitter de la Embajada Americana en La Habana. Y entonces, pero de todas maneras en enero van a empezar a procesar en La Habana a los que todavía no tenían turno. Visas de inmigrante para lo que yo llamo las categorías preferenciales: hijo soltero mayor de edad de ciudadano americano, cónyuge, hijo menor de edad soltero de residente, hijo mayor de edad soltero de residente, hijo casado de ciudadano americano y hermano de ciudadano americano, que esas entrevistas estaban tomando lugar en Guyana. Ahora, a partir de enero, sí van a tomar lugar en La Habana con los familiares inmediatos de ciudadanos americanos que ya están tomando lugar en La Habana. Es decir, que va a reiniciar el proceso en La Habana para los que todavía no tenían turno. Para los que todavía tienen que ir en Guyana, porque en La Habana hasta ahora nada más que están entrevistando familiares inmediatos de ciudadanos americanos. Pero las demás categorías... Pero ese es otro tema. Yo digo, que es lo que yo entendí ahí, no. El que ya tenía un turno no se lo van a cambiar para ponérselo en La Habana. No. Tiene que ir a Guyana, gastarse el dinero del pasaje de ida y vuelta, el hotelito ese que algunos creen que está administrado por Cuba, etcétera. Es correcto. Eso es una. Ahora, usted sacó otra cosa a colación, que es que quienes quieren venir de visita. ¿Qué pasa a los que quieren venir de visita? Hay terceros países. Esas entrevistas no están tomando lugar en La Habana, no han anunciado la reanudación de esas entrevistas en La Habana, y por lo tanto será Guyana o cualquier tercer país donde el cubano pueda ir a entrevistarse para solicitar su visa de turista. Es decir, que esto es nada más para las reclamaciones familiares. ¿De qué categoría? Sería todas las categorías a partir de enero. Ahora son nada más que los familiares inmediatos de ciudadanos americanos. Sí, en un mes ya todas las categorías que tengan entrevistas de visa de inmigrante va a poder asistir a esa entrevista en La Habana. Lo que están aclarando es que si ya usted tiene su entrevista programada en Guyana, debes de ir a la entrevista en Guyana. Si llegaras a faltar la entrevista en Guyana, la puedes reprogramar para pedirla en La Habana, pero vas a tener que esperar que se la reprogramen, porque técnicamente Habana no tiene su caso. Quien tiene su caso es Guyana. Si ya su entrevista no tienen personal suficiente, etcétera. Pero ya que hablamos de las visas de visita, yo lo que he notado es que ya nadie está llegando de visita. En aquella época que había muchas personas, sobre todo personas mayores de edad, ¿qué pasa? ¿No están dando visas de visita? Es un problema, es un problema. Hay que recordar, de hecho lo estaba mirando ahora, antes de llegar al estudio, desde mayo de 2019 no se otorga las visas de múltiples entradas de 5 años para los cubanos por el tema de reciprocidad entre Estados Unidos y Cuba. Y como Cuba, da un permiso de una sola entrada, pues los Estados Unidos están haciendo lo mismo desde mayo de 2019. Entonces, ahora que estamos en el 22, casi en el 23... Porque Cuba no da visas de múltiples entradas. Es correcto, hay que pedir... ¿A nadie? Bueno, a estadounidenses o... de hecho, los cubanos americanos... ¿Estadounidenses de origen cubano o a un americano de Oklahoma que quiera tener visa de múltiple entrada? Tampoco. Es una sola entrada. Y entonces, claro, sí existe en el mundo diplomático la famosa reciprocidad, que a veces Estados Unidos no la cumple. Porque, por ejemplo, le voy a poner, si quiere, como un argumento, como abogado. Estados Unidos no la cumple la reciprocidad porque Cuba no permite que la embajada norteamericana contrate libremente a sus empleados en La Habana. Totalmente. Sin embargo, la embajada de Cuba aquí contrata al que le da la gana. Efectivamente. ¿No?
Entonces tienen que ir los empleados de la embajada, de todas las embajadas, a través de una agencia que controla el Consejo de Estado. Es correcto. Y hay más empleados cubanos en la embajada que norteamericanos. Es correcto. El número de funcionarios cubanos aquí es mayor que el que hay en La Habana. No, totalmente, es una relación totalmente dispareja y si se trata de reciprocidad no existe en ningún contexto, pero técnicamente se agarraron del tecnicismo de que no dan múltiples entradas a los ciudadanos estadounidenses y por lo tanto no se le da al cubano. Lo que pasa es que eso nos crea un problema inmigratorio acá en la frontera porque de no poder obtener una visa, porque no hay ni siquiera la facilidad de ir a una entrevista, porque tienes que ir a un tercer país. Eso también está ayudando con el flujo migratorio que estamos viendo en la frontera, dicho sea de paso. Pero no llegaron a un acuerdo para deportar. ¿Ya están deportando o no? Todavía no. Estuvo a punto de suceder, detuvieron un grupo de personas en Miramar, no los llegaron a deportar, pero hubo, como sabemos, esa ronda reciente migratoria entre funcionarios migratorios de los Estados Unidos que fueron a Cuba, que se reunieron con Cosío allá en Cuba, en la Embajada Americana, dicho sea de paso. Entonces creo que no estamos fuera de peligro y sí me temo que van a haber deportaciones a Cuba de recién llegados que no califiquen para asilo. Vamos a ir a una pausa, si usted me lo permite. Cuando regresemos, el tema de las visas médicas, ¿no?, por emergencias, ¿qué es lo que está sucediendo? Vamos a hablar de esto, pero ahora los dejo con imágenes de unos balseros que adaptaron un motor de un camión ruso, un Kamaz V8, e hicieron, dicen, el viaje en 19 horas, al menos así aparece en las redes. ¡Mira! ¡Alebreki! ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¡Ah, se formó! Con terminar, mira a botar a Roma, a Vela. Viene para allá, para allá. Mira el vehículo. Continuamos hablando con el doctor Ángel Leal, abogado de inmigración. Doctor, ahora acaba de salir en el Herald un artículo que dice que en la frontera de México le han negado desde octubre la entrada a 3.500 cubanos. Por otro lado, hablan de que esta cifra es en más tiempo. Hay casi 3.000 cubanos en 2 meses. Yo noto que hay una política, no sé cuán firme, pero hay una decisión política de frenar el éxodo como parte de la conversación con La Habana. ¿Cómo lo ve usted con los casos que le llegan? Efectivamente, los casos que estoy atendiendo son gente que han podido entrar con parol, que es el caso raro, muchos de ellos con órdenes de libertad bajo palabra, gracias a Dios la mayoría no detenidos, pero sí están expulsando gente y dicho sea de paso, acabo de leer ahora antes de que saliéramos al aire, el gobierno Biden acaba de anunciar que van a apelar la decisión del título 42 del juez Sullivan, que ya deja de tomar efecto el 21 de diciembre, es decir, que el título 42... O sea, el título 42 dice que tienes que esperar en México, ¿verdad? No, es una expulsión. Es una expulsión a las personas que son expulsables, que generalmente son mexicanos y centroamericanos. ¿Esa expulsión se va a acabar? El 21 de diciembre, pero el gobierno de Biden, quien iba a eliminar eso, acaba de anunciar que van a apelar la decisión del juez. O sea, que quieren seguir empleando el título 42. ¿Eso no era una política de Trump que ellos han criticado? Efectivamente. Ajá. Ahora, yo tengo una duda, porque no sé si es porque estoy aquí encerrado en Miami, no. Todo esto es solo se está enforzando, para decirlo en esa mala traducción, con los cubanos y un tanto con los venezolanos. Exacto. O sea, ¿a los demás se les está dejando entrar? No, depende de la nacionalidad. Las caravanas, hay montones, veo... de grupos de apoyo a las caravanas de Centroamérica. México está aceptando, por supuesto, los mexicanos, los centroamericanos, que sería la gran parte de la caravana, y los venezolanos, que fue el acuerdo reciente por lo del parol venezolano, que son nada más que 24.000 paroles, dicho sea de paso. Así que ahora, el caso... Eso se parece a las 20.000 visas de Cuba. Exactamente. Es el mismo mecanismo, ¿no? Exactamente.
Pero las 20.000 visas de Cuba, esas personas pueden regularizarse a través de la ley de ajuste cubano. Correcto. Si no hay una ley de ajuste venezolano, ¿qué va a pasar con los que se queden aquí? Nadie sabe. Efectivamente, le van a dar un paro por 2 años, pero sin un mecanismo para una residencia permanente. Ajá. Efectivamente. Por eso la gente que ahí hay una contradicción cuando el régimen castrista denuncia la ley de ajuste cubano, pero con la ley de ajuste cubano tienen montado el chiringuito de las 20.000 visas. Sí, y hay que ver cómo rechazaron esos cubanos, los 3.500 cubanos en la frontera, porque si no son expulsables por el título 42, porque México no los está aceptando, entonces en teoría son cubanos que no aprobaron sus entrevistas de miedo creíble y fueron deportados. Porque tampoco existe permanecer en México, que también se está hablando, de hecho, dicho sea de paso, de implementar eso. Yo lo que veo que inmigración tiene muchas prerrogativas, ¿no? Lo vimos con el caso Elian, que la 13ª Corte de Apelaciones de Atlanta dijo, creemos que debe tener un día en corte, pero inmigración tiene la potestad de devolverlo porque no tiene los papeles, etcétera. Y que cuando dictan de alguna manera una política, como por ejemplo las entrevistas que hacen en los escampavías, nadie la aprueba. Yo he visto que han devuelto prófugos del servicio, que han devuelto disidentes que tienen todas las maneras de probarlo y que está llena de trampas, ¿no? Por ejemplo, es una pregunta. ¿Usted está dispuesto a ir a un tercer país o solo Estados Unidos? La gente dice, no, solo Estados Unidos. Ah, entonces usted no es un refugiado de verdad, porque alguien que escapa está dispuesto. Me parece que, o sea, que tienen todas las trampas legales para desaprobar al 99% de las personas. Efectivamente, esa situación de la escampavía es una gran desventaja al refugiado poder establecer que verdaderamente es un refugiado huyendo de una persecución, y yo creo que el gobierno debe analizar eso, porque sí hay casos reales que están huyendo, y más ahora con este nuevo Código Penal cubano, que entró en vigor ahora el 1 de diciembre, que con delitos comunes de desorden público, por ejemplo, de desacato, que técnicamente para inmigración es un delito, inclusive hasta un delito de conducta inmoral, pero en realidad son personas que han sido identificadas por el régimen, que poseen una característica adversa a los intereses del régimen y son perseguidos políticos. Sin embargo, con un delito común que el régimen le ha impuesto por causas políticas. Hay una solución para... Ya se habla de casi 200.000 cubanos en el año fiscal. Muchos de ellos, no sé si todos, sin un permiso de trabajo. Es un problema también. Lo que estamos intentando nosotros es, con el parol aún de 60 días o la I-220A, estamos pidiendo ese permiso de trabajo argumentando que califican como parol. Todavía no hemos resuelto. Pero no veo a nuestros políticos que hagan nada para decir, mira, me están creando un problema aquí, o le das permiso de trabajo a esa persona, no la puedo tener sin trabajar, con los precios del alquiler como está, cómo sobreviven, va a crear problemas. Indiscutiblemente. Yo sé que María Elvira y Mario Díaz Varar están... No, pero los políticos locales, yo recuerdo que aquí tenían planes de contingencia para un nuevo Mariel en el condado, cuando anda en la Espenela, planes de contingencia para cuando muriera Fidel. Ahora ya nada. Les dan ayuda, pero no le dan el permiso de trabajo. Eso es lo que está pasando. ¿Y cuánto tiempo le dan la ayuda? La ayuda de refugio dura unos meses, inglés, sellos, cosas así, pero no es de largo plazo. Pero es una ayuda de refugio para que se vayan asimilando. Bueno, yo voy a estudiar matemáticas para entender la ecuación, porque... No hay forma de entenderla. Escribo y no la entiendo. No cuadra. ¿Cómo no?